9 de la mañana, 9:13, 9:13, estamos para toda la región de Magallanes y la Antártica chilena a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones, ya transmitiendo a través de Facebook Live, de radiopolar.com, del telón/Radio Polar, también a través de todas nuestras radios AM, FM. Se puede comunicar con nosotros, ahí está el WhatsApp, más 5699-345-3426, llámanos al 224-1417, 224-1909. Mucha gente ya comentando respecto de la conversación con Doris Sandoval. Vamos a seguir profundizando en el tema de 8M en el día de hoy. Mire, antes de saludar a nuestro siguiente invitado, nos escribió otra auditora, Vale, desde el sector andino, otra foto desde el sector andino. Mire qué linda vista esta. Píncheme esa linda vista, maravillosa. Buen cielo. Estos cielos se ven acá nomás. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Saludos para Vale, que nos escribe y nos manda esa foto. Muchas gracias. Don Isaac Almendra, miembro del directorio del Colegio de Periodistas, arquitecto. ¿Cómo estás, Isaac? Un gusto de saludarte. Bienvenido al Buenos Días, Región de Polar. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Nosotros estamos recién partiendo como colegio, así que quisiéramos estar en la mayoría de las ventanas posibles para comunicar nuestro quehacer y todo lo que está relacionado con nuestra actividad de la arquitectura. Un gusto tenerte acá en esta mesa. Además que nosotros, tal vez en alguna mesa de algún colegio, hace muchos años estuvimos sentados juntos, o en algún recreo tal vez, ¿no? O sea, en corner. Yo recuerdo, ya esto es un tema personal, pero yo recuerdo que siempre te veía al lado mío en la formación del... verdad, pero íbamos a un curso distinto. Tú eres mucho mayor que yo. Acércate un poquitito al micrófono, me dice. ¿Cómo no? Ahí está, Isaac. Muchas gracias. ¿Cuál es la visión del Colegio de Arquitectos, Isaac, respecto de la constructividad, de la forma de hacer casas, edificaciones, construcciones en nuestra ciudad y en nuestra región en el día de hoy? Bueno, la verdad es que no es muy diferente a la que está planteada desde el gobierno central. Hay ciertos matices, hay ciertas búsquedas a través del tiempo, pero en general el desarrollo de la ciudad está basado principalmente en poder entregar soluciones habitacionales para distintos estratos sociales, ¿no es cierto? Pero lo que está relacionado con el Estado principalmente son viviendas sociales o económicas que son subsidiadas por el Estado, lógicamente. Y esas, como no solamente se ha dado en Punta Arenas, sino que en el resto del país, se han dispuesto en las periferias o tienden a estar en lugares en que el suelo suele ser un poco más barato que los que están concentrados hacia el centro de la ciudad. Ya. Lo que va generando, por un lado, algunos problemas de comunicación, de conectividad, ¿no es cierto?, de transporte público o privado, ¿no es cierto? Y acá en Punta Arenas, en lo particular, uno puede reconocer una forma de desarrollo de la ciudad según las épocas. Ya. Nosotros ya estamos viviendo en la época en que la ciudad está empezando a crecer un poco, comiéndose un poco el cerro hacia arriba. Ya, sí. Y bueno, y porque ya en lo longitudinal del crecimiento, ¿no es cierto? Pongámosle paralelo al estrecho, ¿no es cierto? Sí. Ya se ha desarrollado en estos, pongámosles de Tres Puentes hasta un poco más acá de Río de los Ciervos, María Betty. Ya. Ahí ya está desarrollado un buen porcentaje de la ciudad, de 10 kilómetros por un promedio de 3,5 a 4 kilómetros de ancho. Eso es más o menos, ¿no? De 10 de largo por 3,5, 4 desde mar a cerro, claro, de cerro a mar. Con un promedio, porque en realidad sí, hay capas por allá, capas por acá. Ya, perfecto. Ese es el promedio. Sí. Ahora, el otro día, conversando no solamente conversando, se conversó en el Consejo Regional y sale su presidente Tolentino Soto diciendo: estamos amontonando gente en algunos sectores de la ciudad. Es una responsabilidad de vivienda, ¿no? Le tiraba un poco la pelota al gobierno respecto de decir: nosotros tenemos una condición climática distinta al resto del país, tenemos una identidad arquitectónica que hemos ido
ido perdiendo, según la opinión del presidente del CORE. ¿Es tan así? ¿Hemos ido perdiendo esa identidad tan característica que tenía o que tiene Punta Arenas o ha tenido Punta Arenas históricamente por un tema cultural, por el tipo de gente y de familias que llegaron también a este territorio? Sí, bueno, no hay que desconocer que hay un tipo de arquitectura específica y especial en Punta Arenas y ahí habría que volverse un poco hacia atrás, ¿no? Punta Arenas se funda el año 48 y lo primero que se desarrolla en Punta Arenas es, voy a hacerlo muy resumido, Sí. es una pequeña aldea con viviendas aisladas por aquí y por allá, todas hechas de madera. Punta Arenas está constituido principalmente por un bosque. Esto era un bosque que fue talado, digamos, Club Hípico para acá, digamos, ¿no es cierto? Era muy boscoso, era un poco más llano y menos hacia el sector de allá, y para qué decir de Chagunco hacia el norte, Okay. era más pampa esto, Sí, sí. ¿no? Y la pampa ahí se cambia, digamos, de, Pero de acá, pampa a bosque. por ejemplo, hace 200 años, esto era Esto bosque. era bosque, como San Juan. Sí, Es como San justamente. Juan actualmente, ¿no es cierto? Algo parecido. Y hasta 1867 es que no se desarrolla, más o menos por ahí, puedo estar equivocado en las fechas, pero que se plantea el primer damero, el primer trazado urbano, ¿Ya? puesto por Mardones y Oscar Biel. Sí. Hicieron el primer trazado urbano que contempló desarrollar una especie de tablero ajedrez con unas avenidas principales rodeándola. Ya. Era Avenida Colón por el norte, Avenida España, Avenida Libertad se llamaba en Sí. esa época, y Avenida Independencia. Ok, Más la costanera, que siempre estuvo dentro del proyecto. perfecto. ¿Mm? Ese es el primer eslabón urbanístico de Punta Arenas, con avenidas grandes, o sea, con calles, con avenidas perimetrales grandes y avenidas importantes con cuadras de 125 metros a eje. Ya. El gran problema que se viene sucediendo desde esa época es que la ciudad siguió creciendo, primero hacia el sur, después un poco hacia el norte, ¿no es cierto? Traspasa la línea del río. Y se sigue generando este espacio de cuadras más o menos de 125 metros, Ya. hasta los años 40 más o menos, Ok. 1940. Y de hecho el último rastro que tú puedes encontrar es es el barrio Prat, por ejemplo. El Ya. barrio Prat tiene también cuadras más o menos Las importantes, manzanas más grandes. Por importantes. eso uno dice, los patios antiguamente eran de 50 metros de fondo. Eso era porque la característica era esa la que tú nos estás contando. Exactamente. Y posteriormente a eso, ya se empieza a desarrollar una arquitectura un poco más menos desenvuelta en esa cuadrícula, por así decirlo. Ya. ¿Mm? Yo tiendo a irme muy rápido con la idea, pero tu pregunta estaba relacionada con Tenemos una sí, identidad de tenemos una construcción. identidad. Sí. Dentro de eso se generaban construcciones que tenían muchas influencias, principalmente europeas. Sí, exactamente. Lo vemos en el casco Sí, central de la claro, ciudad, ¿no? principalmente Absolutamente. europea. Y la casa magallánica, algún arquitecto le llama Casa Pionera, que es Dante Berizzuil. Sí. Empiezan a hacer casas de madera, ¿no es cierto? Principalmente por el revestimiento. Lo único que teníamos para revestir en aquella época era la madera. Ujú. Posteriormente, cerca del 1900, llega el zinc, Ya. con el que además se puede pintar, y es que así además aparece tan colorido el Punta Arenas que también conocemos. Exactamente. Pero tenía una característica principal, que eran casas que tenían grandes espacios. ¿Mm? Existían pasillos centrales, porque la arquitectura de esa época así lo proveía. Ya, perfecto. ¿Mm? Pasillo central, cocina al fondo, piezas a los lados. una cosa Piezas a así, los ¿no? lados, exactamente, o algún pequeño espacio central, abierto o no. Aparecen las jardineras o los invernaderos mirando hacia el norte, norponiente, ¿no es cierto? Pero una característica específica puede ser la cocina grande. Ya, sí. Sí. Nos criamos nosotros en cocinas grandes, Claro. que eran donde pasaba la familia todo el día. Claro, pero por ejemplo no todos, porque ahí tú puedes encontrar que ya en los años 70 y en los años 80 o los años 60 ya se comienzan a desarrollar poblaciones o viviendas, ¿no es cierto?, con cocinas más bien funcionales. Ya.
más bien pequeña. Ya, Un para- pasillo, solo para- y al lado todos los artefactos. Para digamos, cocinar. Para cocinar. ¿No? Para cocinar, no para pasar, no un comedor diario, Claro. como se... Y eso estamos hablando de los años 80, 90, entonces, Sí. o sea, de los años 50 en adelante. Entonces uno dice, ¿cuál es la arquitectura que es característica? Y sucede también a lo largo de todo Chile. Sí, claro. ¿Cuál es la arquitectura que es característica? Cuesta encontrar, habría que profundizar y no ser tan tajante tal vez Ya. en llegar y promover eso. Yo lo que pienso sí relacionado con o nosotros lo que pensamos relacionados con el desarrollo urbanístico que debería tener la ciudad en general en Chile, es que no debería ser ni demasiado digamos en expansión, Ya. ocupando toda la superficie posible, Ya. ni tampoco ultra densificada en altura. Ya. Encontrar el equilibrio. Es el equilibrio, porque cuando tú encuentras el equilibrio, por ejemplo, en edificios que son de 3 a 4 pisos, no tienes que profundizar tanto en el subsuelo para una Perfecto. fundación. Sí. Cuando no hay tanta densificación alrededor y no se necesitan muchos estacionamientos vehiculares, por ejemplo, lo que se ha hecho en Santiago, acá todavía no se hace, pero lo que se ha hecho en Santiago, o fuertemente, digamos, Ujú. es hacer 3 o 4 pisos, matando el subsuelo, Ya. completamente impermeabilizándolo Perfecto. y llenándolo completamente el terreno. Ya. Completamente el terreno porque se puede, la normativa lo permite, Ujú. de estacionamiento. Entonces, vamos de alguna manera ocupando el suelo por donde pasan aguas, donde hay material orgánico, etcétera, para poder eliminarlo prácticamente y dejarnos a nosotros vivir tranquilos, pero no estamos dejando vivir al suelo tranquilo. Algunos urbanistas planteaban que Santiago tendría que haber crecido en las laderas de la ciudad, digamos, alrededor en la parte de la falda de las cordilleras, y Sí. haber dejado la zona central sin tocarla para poder plantar y autosustentarnos. por ejemplo. Qué distinto hubiese sido todo. Pero en Punta Arenas tenemos otra condición. Acá tenemos que, para autosustentarnos, tendríamos que generar muchos invernaderos, que en algún momento, si tú te acuerdas, porque nosotros éramos chicos, Pero claro que sí. estaba lleno, por ejemplo, el sector norte. Sí, ¿cierto? sí. Claro. Sí, el otro día yo conversaba con un amigo y me decía, mi abuela me decía que no se dio cuenta cuándo dejó de sembrar en su casa todo lo que comía, lechuga, tomate, rabanito, todo lo que comía, y pasan los años y se puso a trabajar para tener su plata y dejó de trabajar su invernadero y no se dio cuenta cuando empezó a trabajar para comprar las verduras, para comerlas, y las dejó de sembrar y no se dio cuenta. Yo creo que a muchos les pasó eso en un periodo de años en nuestra ciudad. Había invernadero, no sé si en todos los patios, pero en un 60% de los patios de la ciudad había un invernadero. La gente sembraba sus papas, sus lechugas, sus rabanes. Era muy distinto, era muy distinto. Y, Hay un perdón, tema social sí, ahí, exactamente. cultural. Y quisiera agregar una cosa más. Las normativas internacionales dicen que nosotros deberíamos tener 15 a 20 metros cuadrados para vivir. O sea, tú en tu casa deberías contar con por lo menos unos 12 o 13 metros cuadrados y el resto espacio libre, patio o áreas verdes. ¿Mm? Y las densificaciones planteadas también internacionalmente hablan que en una hectárea no tiene que haber más de 700 a 800 personas viviendo, Ya, por ejemplo. ya. Entonces eso habla que y dejando un 20, un 25, hasta un 30% de espacio verde o de circulación o de equipamiento extra. Lo que habla que los edificios no podrían superar los 3, 4, 5 pisos. ¿Mm? Dependiendo del diseño. Nosotros no estamos acostumbrados tampoco a los edificios altos acá en Punta Arenas. No. Acá en Punta Arenas, incluso los edificios que se están haciendo en estos momentos ahí en Burne, creo que van a tener 6 pisos Claro. como tope. Claro. Que es una medida Es una medida equilibrada. razonable. Ya, razonable. Pero ahí si tú te das cuenta ya están haciendo un buen hoyito. hacia Exactamente, lo he visto y he pasado a sacar fotos varias veces, a ver cómo va y cómo va estamos viendo imágenes, por ejemplo, esa es una población de acá, me parece que es Pudeto, ¿no? Ya, Villa Pudeto, que está en el sector alto de prolongación Enrique Abello, ¿ya? Correcto. Se está usando mucho estas casas bien juntas. Quiero volver a lo que dijo. ¿Estamos amontonando gente, Isaac? ¿Cómo lo ven ustedes arquitectónicamente? ¿Estamos amontonando Sí, gente? sí, por supuesto. Ya. ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo que estamos amontonando. ¿Se puede hacer distinto las cosas? Se podrían hacer distintas, pero el gran problema es que no tenemos los órganos y los instrumentos, si existen, que son los instrumentos de planificación, no dan abasto suficientemente. Ya. Entonces, una de las
grandes metas, por ejemplo, que nosotros nos hemos propuesto como colegio, al menos como la delegación zonal, pero esto también es transversal a todo Chile, es justamente poder organizarnos mejor para llegar a acuerdos y que los que están más preparados para este tipo de conversación y este tipo de planteamiento y de transformarlo en una cosa palpable y que se pueda desarrollar, son los arquitectos justamente. Sí. Pero se nos ha quitado el piso, nosotros mismos nos hemos quitado el piso subsecuentemente. Entonces estamos en un periodo un poco débil, diría yo. Ya. En Chile en general, además, no, lo que acontece en la región de Magallanes no es muy diferente a lo que puede estar aconteciendo en otras partes de la... Ok. Y un gran e importante tema ahí es el mercado inmobiliario en este caso, pero el mercado en general también, porque todo influye, digamos. Las platas se van moviendo de un lado para otro y eso va generando que yo tenga la posibilidad de adquirir un bien raíz que me va a dar rentabilidad a largo plazo, por ejemplo. Entonces muevo las platas de este negocio y compro un bien raíz y al final, como morijero que ese bien raíz vaya a tener un buen desarrollo futuro, ¿quién lo debería regular? Es el Estado, y el Estado lo conformamos todos. Sí. Pero el gran problema es cómo poder organizarnos. Yo considero y consideramos como colegio que nuestros niveles de organización todavía son un poco escuálidos, un poco bajos. Y esa es la razón por la cual no queda otra que el Estado se encargue, ¿no es cierto?, de practicar las políticas y nosotros un poco desentendidos, absortos un poco y un poco mareados con el mercado al mismo tiempo, ¿no es cierto?, vamos destinándonos a desarrollar cosas de forma muy aislada, sin conversar entre nosotros. Perfecto. Y entre esas cosas que conversen, o sea, que la ciudad converse, porque la ciudad debería ser un lugar donde deberíamos sentirnos muy bien. Sí, pues. Y conversada, una ciudad conversada, acordada entre todos los entes que componemos esa sociedad. Respecto del tema inmobiliario, se habla mucho de la burbuja inmobiliaria que vivimos en el país, pero acá en Magallanes los precios son exorbitantes, por decirlo de alguna forma, en términos de arriendo de una casa o un departamento y en términos de comprar una vivienda o un terreno. Los precios están muy caros, todo el mundo lo dice. Incluso los que tienen mayor opciones de poder comprar dicen, la verdad es que está caro. ¿Por qué se produce una burbuja inmobiliaria? Y ustedes, ¿cómo ven? ¿Están muy caros los precios? Sí, se producen las burbujas inmobiliarias. Bueno, hay que entender que, por ejemplo, si estuviéramos en Cuba, no es el caso, ¿no es cierto?, no habría burbuja inmobiliaria. Se produce porque hay mercado, primero que todo. Y el mercado de la vivienda en este caso, o inmobiliario, siempre en las ciudades con este mecanismo social de mercado, ¿no?, capitalista que tenemos, el centro de las ciudades tiende a ser más caro. ¿Ya? Y hacia la periferia de la ciudad, ¿no es cierto?, tiende a ser más barato por un tema de costos. Pues si en el centro de la ciudad se está vendiendo pan, yo para poder arrendar un lugar dentro de la ciudad me va a salir más caro el que está más cerca donde yo compro el pan que el que está afuera, porque tengo que además costearme el transporte para comprar el pan. Exactamente. Esa es una de las razones por qué los terrenos alrededor tienden a ser más baratos que los del centro. Sí. ¿Ya? Pero además, al mismo tiempo, se genera, ¿no es cierto?, un boom en la medida de la demanda. O sea, se genera una escasez y al mismo tiempo la demanda genera escasez y es elevar los precios. Entonces, ¿qué pasa? En Punta Arenas, por ejemplo, han habido o ha existido, por ejemplo, empresas que llaman a la contratación de mucha gente, por ejemplo, y eso hace que esa gente demande mucha habitación en Punta Arenas. Sí. Y por lo tanto, al escasear, ¿no es cierto?, entonces hay escasez, subamos los precios. Sube la demanda, con la queda muy falta poco, oferta, exactamente. le subo el precio a la poca oferta que tengo. Y a eso le sumas, el flete.
que Además, Exacto. mira, te invito, vamos a ir a una pausa muy cortita de un minuto y medio, todavía no, te invito a colocarte los audífonos porque tenemos a Guillermo en línea que quiere hacernos una consulta y te invito a quedarte 5 minutitos más después de la pausa porque me quedan un par de cosas y creo que el tema lo amerita, está muy interesante, la gente está escribiendo. Hola Guillermo, buen día, te escuchamos. Muy buenos días. Buen día. Buenos días, señor Isaac. Buenos días. Como arquitecto, colegio de arquitectos, yo quería hacerle la consulta. Resulta que se están haciendo tanta población como usted dice, que se están achicando las casas, están achicando todo ya. Aquí en Magallanes es una zona que hay tanto movilización, tanto vehículos realmente que hoy día las poblaciones que están haciendo no hacen veredas anchas. Entonces, ¿qué pasa? Que en las poblaciones se juntan esos choclones, esos problemas con los vecinos, un vecino al otro que no puede estacionar su auto. ¿Por qué no se hacen las calles un poquito más anchas, que cosa que haya ese movimiento vehicular para libre, que la gente no tenga que poner su vehículo encima de la vereda, uno tiene que andar medio de la calle? Sí, vale. Si se produce esos problemas, ¿por qué no se hace eso? Se abarca un poquito más. Ahora viene una población nueva, no creo que van a hacer con las calles angostitas. Esa es mi inquietud que tengo siempre, digo, los arquitectos, ¿qué es lo que pasa? Que no piensan en eso. Eso sería mi consulta. Gracias Guillermo, gracias. Chao, chao. ¿Es culpa de los arquitectos o es culpa de los proyectos del gobierno o de alguna constructora? Bueno, ya nos va a contestar Isaac. Pausa brevísima, minuto y medio, ¿no, Christopher? Pausa brevísima y seguimos conversando con Isaac.